¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Seguimos en la transmisión de CNN Chile, comenzamos ahora CNN Tarde y vamos rápidamente a las informaciones porque un lapidario informe entregó el Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto de reconstrucción nacional que está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. El gobierno reaccionó y sobre eso conversamos a esta hora con el periodista Ivo Goich desde el Palacio de la Moneda. Ivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes. Se viene la lluvia acá en la zona central, al menos acá en la región metropolitana están comenzando a caer algunas gotitas, pero el temporal y la lluvia cayó ayer con fuerza acá en el Palacio de la Moneda tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se identificaron, José, al menos 9 riesgos directos en materia fiscal que tiene el Plan de Reconstrucción Nacional, ley que en estos momentos se está tramitando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde, según el cronograma, al menos que conocíamos, y las aspiraciones oficialistas y del gobierno, el día de mañana se podría votar la idea de legislar en esa instancia, precisamente para dar curso a discusiones en el resto de las comisiones en particular y finalmente poder ser votado en sala antes del 21 de mayo, que son las aspiraciones originales, las aspiraciones más optimistas que tienen desde el oficialismo y también desde el Ejecutivo. Fue lapidario, como tú dices, es parte de la función que tiene efectivamente el Consejo Fiscal Autónomo. Recordemos que la función principal es contribuir al manejo responsable de la política fiscal como un ente independiente, no partidista, no político, con su propio presupuesto, efectivamente, y que hace estas recomendaciones cuando se le solicitan y sobre todo ante proyectos que evidentemente podrían acarrear ciertos riesgos fiscales. Son 9, José Miguel, las recomendaciones y los riesgos que ven como serios y directos los que podría tener finalmente este proyecto. Un proyecto de reconstrucción que en términos generales, ¿cuál es la evaluación que se hace desde el Consejo Fiscal Autónomo? Es que genera un impacto fiscal negativo neto y que las fuentes de financiamiento finalmente propuestas no van a compensar los menores ingresos fiscales. No es nuevo lo que estamos diciendo, es algo que lo han dicho distintos economistas, es algo que lo han dicho a nivel político también distintos parlamentarios, es algo que ha reconocido el propio Ejecutivo, que este no es una reforma recaudatoria y que apuesta efectivamente a un factor que es clave, pero tan clave como incierto, que es el crecimiento económico del país durante los próximos años. En eso se sustenta el éxito finalmente de esta propuesta por parte del Ejecutivo. Lo cierto es que es incierta la posibilidad de crecimiento económico. No depende solamente de que se apruebe este proyecto, depende de múltiples factores. Sin considerar, José, el factor crecimiento, en el caso de que el crecimiento aspirado por el Ejecutivo no se concretara, finalmente existe un deterioro, según lo expuesto por el Consejo Fiscal Autónomo, de un déficit fiscal permanente a lo largo de los años de un 0,43%. Estamos hablando de una apuesta riesgosa por parte del Ejecutivo en cuanto a que no se cumplan las cifras de crecimiento esperadas. Pero si vamos al otro lado, se cumplieran las metas de crecimiento económico propuestas por el Ejecutivo, las que ha propuesto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el impacto fiscal neto mejoraría un 0,78% del PIB estando en régimen. Estamos hablando del año 2031. Lo que expone el Consejo Fiscal Autónomo es que al menos aprobándose este proyecto, entrando en régimen, estaríamos 6 años con déficit fiscal esperando los beneficios que traería o el retorno que traería esto en materia económica, solo si nos basamos en lo clave que es el crecimiento económico del país para el éxito final de la Ley de Reconstrucción Nacional. En términos simples, menos económicos, efectivamente el Estado va a recaudar menos de lo que gasta aprobándose esta reforma y si la economía crece, repito, como el gobierno espera que esto suceda, recién
Recién el año 2031 veríamos números verdes y podríamos pasar por 6 años de déficit fiscal, y ahí apuntan las principales reparos del Consejo Fiscal Autónomo, pero como te digo, no solo de esta institución, una institución seria, una institución que todos escuchan, una institución que el gobierno durante la campaña nombró varias veces para ejemplificando que no se le hacía caso en política fiscal la administración pasada. Así que vamos a ver de qué manera se toman estas recomendaciones. Te digo, José, a esta hora el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y durante toda la mañana y desde ayer en la noche muy tarde, cuando regresó a la región metropolitana de la región de Valparaíso, se encuentra estudiando, analizando las distintas recomendaciones. ¿Vendrán cambios o no a la propuesta del Ejecutivo? No lo sabemos, eso se va a saber quizás en horas de la tarde del día de hoy. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende aún así que esto se pueda seguir tramitando en el Congreso y que salga al menos la idea de legislar de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el día de mañana. Los expertos dicen que es difícil que se revise, que se puedan hacer eco de estas recomendaciones en tan poco tiempo, teniendo en cuenta el calendario legislativo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pasemos a escuchar a Paula Benavides de parte de su exposición del día de ayer. Ella es la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031. Un riesgo transversal que vemos en el proyecto de ley es un descalce entre costos y beneficios fiscales. Por un lado, los costos o menores ingresos directos de las medidas se materializan con mayor certeza. Los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se van incorporando en forma gradual en el tiempo, y con mayor incertidumbre, los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley y corregir el deterioro fiscal y avanzar en convergencia fiscal de manera simultánea. Ya, algunos de los reparos, José, directos que hace el Consejo Fiscal Autónomo tiene que ver en uno de los grandes nudos y centro del debate de esta reforma tributaria, este proyecto de reconstrucción nacional que tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%. Es claro, y vuelvo a reiterar algo que, como te digo, ha estado en el centro de la discusión, que esa rebaja de impuestos de primera categoría no se compensa solamente con el crecimiento económico esperado por el Ejecutivo. Hablando del crédito tributario para las generaciones de empleo formal en nuestro país, tiene un costo fiscal muy alto. Recordemos que es cercano a los 1.400 millones de dólares, pero además de poner el reparo, el costo fiscal que tiene, también hay reparos en cuanto a la efectividad que tenga para ser un generador de nuevos empleos. Recordemos que hasta la semana pasada, hace algunos días, Jorge Quirós, exponiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no podía asegurar efectivamente que a través de este crédito tributario se generaran nuevas fuentes laborales formales, sino que al menos se cuidaran y no se siguieran destruyendo empleos en nuestro país, teniendo en cuenta también que una de las máximas que tiene el Ejecutivo como meta es poder reducir a un 6,5% la tasa de desempleo en Chile, una que lleva sobre el 8% hace varios meses, y además, José, al alza. Recordemos las últimas entregas del desempleo en nuestro país, cercano a un 8,9%, no son cifras alentadoras. La exención de IVA a la primera vivienda también creen que puede costar más de lo indicado. Y finalmente los impuestos sustitutivos o formas de compensación propuestas, contenidas en este proyecto, como por ejemplo la repatriación de capitales, también se hablan de que son medidas transitorias y que además esto podría generar problemas con el cumplimiento tributario en el futuro. Escuchemos las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, quien contestó el día de ayer desde Puerto Montt a las distintas críticas hechas por el Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, respecto del Consejo Fiscal Autónomo, nosotros siempre hemos tenido el mayor respeto por la institucionalidad, así como tenemos el mayor respeto por el Banco Central, y cada uno de los análisis que se hacen los recibe, los revisa, los analiza el ministro de Hacienda y va a ir dándole respuesta a cada una de las inquietudes que nos vayan planteando las distintas instituciones que velan por el buen uso de los recursos y el buen estado de las finanzas públicas.
Gobiernos anteriores no tuvieron el mismo respeto por la institucionalidad. Nosotros vamos a ir dándole respuesta a cada planteamiento que se nos hace en la medida que vayamos tomando conocimiento de ellos. En resumen, entonces, José, para entender finalmente a grandes rasgos lo propuesto por el Planteamiento General del Consejo Fiscal Autónomo es finalmente que para el periodo entre 2026 y 2031 se van a necesitar fuentes de financiamiento adicionales y que no están contempladas en el proyecto y en el plan de reconstrucción nacional, y que esta reforma solo se financia en el caso de que se cumplan las metas de crecimiento esperado, pero como ya lo hemos dicho, es a mediano plazo y a largo plazo los resultados, por lo que al menos estaríamos en situación de déficit económico de no encontrar nuevas fuentes de financiamiento y también distintas compensaciones durante los próximos años. Ministros de Estado, distintos ministros de Estado han salido a hablar acerca de lo expuesto el día de ayer por el Consejo Fiscal Autónomo. Lo hizo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo hizo el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, durante la jornada del día de hoy. En la misma línea del presidente, esto de hacer una comparación a las recomendaciones y a cómo se acogían las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo desde la pasada administración a esta, que es bueno que todos estemos hablando de las recomendaciones hechas por el Consejo Fiscal Autónomo y que evidentemente esto hay que revisarlo y acoger y ver en dónde se pueden apretar ahí ciertas tuercas para que este proyecto vaya en línea con los cumplimientos fiscales en nuestro país. Pasemos a escuchar a ambos ministros de Estado. Lo que el gobierno ha propuesto es una iniciativa que tiene como objetivo final generar y reestructurar las bases de la economía para que vuelva a crecer a una tasa del 4% y el desempleo, que es un flagelo que nos afecta durante muchos años, vuelva a caer. Aquí se cambia una filosofía. Durante muchos años se optó por ir subiendo y subiendo los impuestos y el país no creció, no llegó inversión, aumentó el desempleo, cayeron las remuneraciones reales. Y nosotros pensamos que este proyecto, si bien es cierto, puede generar un cierto desequilibrio inicial en las finanzas públicas, en el mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y va a recuperar el empleo. Me parece fabuloso que estemos hablando de los informes del Consejo Fiscal Autónomo, lo deberíamos haber hecho los 4 años anteriores cuando seguíamos gastando más de lo que teníamos, con déficit precisamente. Tuvimos un gobierno que nos dejó una deuda de cerca del 45% del Producto Interno Bruto, hoy día el 5% del presupuesto de la Nación lo usamos para pagar intereses de esa deuda. Por supuesto que cuando hacemos una rebaja tributaria en el tiempo, como el impuesto a la renta a las empresas que se pretende bajar y otras cosas, genera efectivamente un menor ingreso y eso tiene que ser compensado con un menor gasto y por tanto hay que observar, como dijo el ministro de Hacienda, ese informe, habrá que responderlo, pero todos los ajustes generan shock temporales. Nosotros esperamos que ese shock sea temporal y que la compensación por mayor recaudación, por mayor crecimiento, se vea al cabo de 3, 4, 5 años, dependiendo del informe. El experto en esto es el ministro Quirós, por supuesto, pero claramente es lo que recomiendan los expertos. Bueno, Ivo, en ese sentido, a propósito de lo que decían los ministros y lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, se pudiese concluir que no está garantizado que el crecimiento que busca alcanzar el gobierno se vaya a llegar sí o sí con un proyecto de estas características. Por eso se habla de la necesidad de incluir otras alternativas en este proyecto de reconstrucción nacional. Y el ministro del MOP, el ministro Arrau, decía, bueno, la compensación la podemos obtener a través de un recorte en el gasto. Pero pareciera que ya hay voces que señalan que aquello no sería suficiente y en ese sentido quería preguntarte hasta ahora qué han dicho parlamentarios del oficialismo sobre este tema. Ya hay quienes señalan que es necesario incluir modificaciones, cambios, a través, por ejemplo, de indicaciones al proyecto que ya está en el Congreso. Sí, José, importante el punto que tú tocas, porque nuevamente voy con el tema de cómo se sustenta finalmente el éxito de esta reforma, que es el crecimiento económico. El gasto de aprobarse esta ley, el gasto es fijo, es cierto, es un número que vamos a conocer y está contemplado. Lo incierto es cómo se recupera finalmente este gasto fiscal, que es a través del crecimiento, que es lo que aspira el Ejecutivo. Y ese número es completamente incierto. En el mejor de los casos, como nos decía Paula Benavides, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo,
recién en 6 años vamos a ver los efectos de recaudación nuevamente, pero vamos a transitar por un periodo quizás difícil donde se puedan hacer ajustes efectivamente para no caer en déficit fiscal. Y por otro lado, decía el ministro Raúl, recortar gastos. Eso es importante también ponerlo en contexto, opiniones de expertos también, porque evidentemente se pueden recortar gastos para que ese déficit sea menor. El tema es que recortando gastos lo que puedes afectar precisamente es el crecimiento económico, lo que iría en contra de la aspiración del Ejecutivo, que ese crecimiento que quieres lograr a través de recortar gastos para sustentar esta reforma, finalmente lo que haga tenga un efecto inverso y que sea comerse también el crecimiento que se está logrando a través de esta reforma. Así que es complicado, es por eso que están trabajando, están analizando esto. Yo te digo, a esta hora, ante Latino 120, el ministro Jorge Quiroz, su equipo de trabajo, el presidente de la República llega hoy en la tarde acá a la región metropolitana, al Palacio de la Moneda. Me imagino que le van a tener que contar y explicar también medidas que se puedan tomar o el análisis que hicieron acerca de este informe del Consejo Fiscal Autónomo. Eso acá en la región metropolitana y en contexto general acerca de este proyecto y sus reparos, pero en Valparaíso sigue la tramitación. La Comisión de Hacienda sigue trabajando en doble turno. Recordemos que según el cronograma, José, el día de mañana esperan que esto se pueda votar, al menos la idea de legislar en general, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero el ingrediente puesto por el Consejo Fiscal Autónomo viene nuevamente a revolver las aguas. Es más, yo te digo, el ministro Quiroz está acá en Santiago y se quedó precisamente revisando eso. Pero a los miembros de la Comisión de Hacienda, sobre todo a los de oposición, no les cayó nada de bien que en medio de esta tramitación y la discusión el ministro no haya asistido el día de hoy a la región de Valparaíso. Quiero que pasemos a escuchar al diputado Carlos Bianchi y también a Boris Barrera, ambos integrantes de la Comisión de Hacienda, expresando sus reparos y también su molestia por la ausencia del ministro el día de hoy. Queremos que venga el ministro de Hacienda, el más importante, a responder todas estas dudas que no solamente las hemos hecho nosotros, que también la han hecho los organismos que han venido aquí a exponer. Vino el Consejo Fiscal Autónomo, que todos lo estábamos esperando, hizo una serie de advertencias. ¿Y quién las va a responder? Pongámonos serios, por favor. Usted haga los esfuerzos para que el gobierno, para que su sector dé las garantías para darle un debate que corresponde, que el país necesita. ¿Cómo no le tomamos el peso? Ayer el Consejo Fiscal Autónomo dijo que eso era demasiado rígido, que había que revisarlo, que era una advertencia. El ministro de Hacienda tiene que venir a esta comisión, dado las alertas que hemos escuchado de instituciones tan respetables como el propio presidente de la República lo ha dicho. Es decir, que mañana usted nos cite para votar sin hacernos eco de lo que ha ocurrido en estos días, en estas horas. A mí me parece, presidente, que es faltarnos gravemente el respeto. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a eso. Ahí escuchábamos, José, las críticas por la ausencia del ministro. Lo cierto es que del Ministerio de Hacienda temprano por la mañana excusaron efectivamente a Jorge Quiroz de asistir durante la jornada de hoy al Congreso en Valparaíso, al menos en la mañana, por estar revisando efectivamente las mismas recomendaciones y reparos hechos por el Consejo Fiscal Autónomo. Si volvemos a lo dicho por el presidente de la República, José Antonio Kast, van a tomar en consideración lo que dicen. Para ellos es muy importante la opinión del Consejo Fiscal Autónomo y tiene que ver también con un sentido de consecuencia en el discurso a las críticas hechas también a la administración anterior. Así que no va a ser fácil que no hayan hecho eco, al menos en estos informes, en este proyecto para el Ejecutivo, lo expuesto por el Consejo Fiscal Autónomo, que también, para poner en contexto, recordemos, esta es su función: hacer las críticas necesarias y poner los reparos necesarios ante ciertos proyectos o consultas que se le realizan en materia fiscal. Así que tampoco es que se esperara otra cosa del Consejo Fiscal Autónomo. Lo que es cierto es que de la forma en la que expone los reparos, evidentemente son más de los que se podrían pensar. Eso por un lado. Desde el actual oficialismo, eso sí, insisten en la crítica a que parte del problema deriva de cómo se manejaron las finanzas durante la administración anterior, pero a nivel transversal hay ciertas alertas sobre lo expuesto el día de ayer por el Consejo Fiscal Autónomo. Esto podría cambiar, variar algunas votaciones para la votación en la Cámara, en la sala de la Cámara de
luego del paso por las distintas comisiones revisoras. Bueno, eso lo veremos durante los próximos días, al menos escuchemos cuáles son los planteamientos el día de hoy del diputado del Partido Nacional Libertario Pierre Carlesi y también del diputado Jaime Coloma de la UDI. Y en relación al Consejo Fiscal Autónomo, que es verdad que dijo muchas cosas que hay que hacerse cargo, también dijo que valoraba el enfoque de crecimiento y a la vez que promueva un esfuerzo de eficiencia en el gasto. Eso me imagino que no es un palo para este gobierno en esta reforma, sino que está más pensado al gobierno anterior, que también tiene que salir a explicar por su intermedio cuando hablaban de los recursos, lo preocupado que están las finanzas de distintos parlamentarios de esta comisión. También hay que salir a ver en su momento por qué este gobierno parte con 41.000 millones de dólares menos. También entiendo la preocupación de este Consejo debido a que los últimos informes de los financieros que salieron en el pedido desde el gobierno pasado venían con muchos errores, pero también por otro lado encuentro muy poco serio, no en el fondo de serio del Consejo, sino que esperar que números exactos sobre la recaudación. Yo creo que el informe financiero que presentó el Ministerio de Hacienda está extremadamente conservador. Y ahí escuchábamos, José, evidentemente esto viene a revolver un poco las aguas, las dudas que habían, porque han existido dudas permanentes sobre este proyecto, en cuanto a su financiamiento, en cuanto a la recaudación, en cuanto a las compensaciones, en cuanto a las ayudas a la clase media, al debate que ha existido por la rebaja de impuestos de primera categoría, pero lo del día de ayer viene a reforzar las críticas que ya existían, pero desde un organismo técnico independiente, valorado transversalmente, y el cual pone ciertos puntos que en medio de la tramitación legislativa, el inicio de tramitación legislativa, puede complicar las aspiraciones, al menos en los tiempos que pretende el gobierno se dé esta tramitación del proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional. Así que vamos a ver qué pasa. Como te digo, el día de hoy deberíamos en algún momento escuchar al ministro Quirós hablando de este tema, viendo las recomendaciones, y saber qué es lo que el Ejecutivo va a hacer, algún tipo de cambio o va a coger algún tipo de algunos de estos reparos hechos por el Consejo Fiscal Autónomo durante la jornada del día de ayer. Es súper importante lo que tú dices. Veremos si este informe del Consejo genera cambios, altera los plazos que se ha autoimpuesto el Ejecutivo. Y solo como contexto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo: está levantando una alerta y al gobierno le corresponde tomar nota. Y el senador del Partido Republicano, Trisótil, en conversación con nosotros en CNN Chile Radio, también señaló que luego de este informe esperaría cambios, algunas modificaciones en torno a lo que ya se ha presentado en este proyecto de reconstrucción nacional. Quedamos atentos, Ivo Goich. Cualquier novedad contigo desde el Palacio de la Moneda, gracias y que tengas una buena tarde. Que estés muy bien, José, nos vemos. Chao.